Sí, estamos ya todos. Pues buenas tardes a todos. Os presento a Araceli Fernández Recio. Ella también es profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es historiadora y precisamente especialista en historia del libro y del documento gráfico. Y también especialista en filigranas, pero no filigranas de las de Carmen Hidalgo, que también lo es por la parte de historia del libro, sino porque también ella es muy especializada en la parte de platería y de filigranas de plata. Claro que es que justo habían estado hablando con Carmen de las filigranas. Digo, bueno, pues igual, pues nada, os dejo con Araceli, también una estupenda profesora precisamente en el área de la historia del documento gráfico. Muchas gracias, Araceli. Bueno, gracias a ti por esta presentación tan exagerada, ¿no? Eso de estupenda, la verdad es que me ha gustado mucho oírlo. Bien, buenas tardes y gracias por estar aquí soportando, ¿no?, la charla que pienso darles. El tema es un tema apasionante y en la medida de mis posibilidades voy a intentar pues exponerlo de una manera clara, de una manera sencilla y como soy yo, que empiezo despacio pero luego me acelero porque es mi carácter, es así. También si tienen cualquier pregunta o al final podemos charlar o resolver las dudas o en fin, si es que las hay. Que bueno, espero que sí que haya un coloquio porque me gusta hablar mucho, ¿no? y oír también. Bien, el título es Los soportes documentales en Grecia y Roma, el libro en la Antigüedad Clásica. Entonces ya vamos a empezar por ubicarnos en el lugar donde nosotros vamos a desarrollar la tarea de hoy. Porque claro, la Antigüedad Clásica es un universo. Nosotros tenemos que centrarnos en un periodo. Y el periodo en el que nos vamos a centrar es lo que se entiende vulgarmente por el periodo clásico, que sería desde el siglo V antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Ahí es donde nosotros cerramos esta conferencia. No porque el siglo III, IV, V no sean interesantísimos, que son absolutamente interesantes, sino porque lo que nos compete, que va a ser de lo que yo más voy a hablar, que va a ser el papiro y el formato rollo y las tablillas enceradas, en fin, el tipo de soporte documental clásico llega precisamente con claridad hasta el segundo después de Cristo. A partir del siglo III vamos a ver que hay unos cambios en el libro, que eso se quedará para otro momento, porque en el día de hoy cerramos aquí. Ya digo que no es porque no sea interesante, por favor, es interesantísimo, pero estamos ceñidos al tiempo y no podemos hacer nada más. Bueno, ese es el mapa, ¿verdad?, de lo que va a ser Grecia y el Imperio Romano, que es también la ubicación geográfica que yo quiero que tengamos presente, no solamente la situación cronológica, sino también la tópica, es decir, dónde estamos y qué es lo que nosotros vamos a ver en este momento. ¿Vale? Bueno, vamos a dar a la flecha. Lo estoy haciendo muy bien, veo muy bien la flecha. Bueno, entonces yo he dividido, porque así lo hago en las clases y después de unos cuantos años que llevo dando clase, pues al final el libro, para que mis alumnos lo comprendan bien, hay que dividirlo en dos partes. Lo que es el libro continente o material y lo que es el libro contenido. Porque no siempre los continentes nos han llegado contenidos, pero no siempre continentes. Así que esa división es la que nosotros vamos a seguir también en esta conferencia o en esta charla, teniendo en cuenta que nosotros estamos estudiando soportes documentales. ¿Qué significa esto? Que nos quedamos aquí en el libro continente. Voy a hacer una referencia al libro contenido porque creo que es necesario, pero es aquí donde nos vamos a quedar. El libro continente o material, bueno, pues está compuesto por un soporte, tiene un formato, tiene tintas, escritura, ordenación interna, iluminación y conservación. Esos son los puntos claves, ¿no?, para entender lo que va a ser el libro continente. Que es verdad que lo llevan llamando libro material en muchos lugares, y está bien, es correcto decir libro material, pero bueno, libro continente y libro contenido parece que ha tenido más éxito entre mis alumnos, como tú bien sabes, así que lo vamos a dejar así, el libro continente. Bien, por otro lado, tendremos que mencionar, y ahora es el momento, porque solamente lo voy a mencionar aquí, lo que es el libro
contenido, es decir, lo que es la propia escritura del texto y cómo se organiza el libro en esta antigüedad clásica de la cual estamos hablando. Porque es un libro muy especial. Es un libro en el que la escritura en el texto no está organizada separando palabras, ni separando parágrafos, ni nada. Con lo cual, esa manera de escribir, que es la manera antigua, es la manera en la que escribió Aristóteles, o sea, estamos hablando de las grandes figuras, va a forzar a una manera, a un sistema de lectura distinto. Nosotros tenemos que pensar que todo el libro que manejamos es siempre un libro de recitado público. Está para leerlo en voz alta, ¿no? Siempre se lee en voz alta y eso va a resultar fascinante, pero por otro lado también el mundo de la lectura en la época antigua es muy diferente a nuestro mundo. Esa lectura que nosotros hacemos hacia adentro, subvocálica, bueno, es nuestra manera de vivir, pero nada tiene que ver con Cicerón, por ejemplo, ¿no? Nada. Estamos hablando de libros diferentes y de formas de entender el libro distintas. Después del recitado público estaría la edición del libro, la copia, la corrección, la venta y la difusión. Todos estos pasos son absolutamente interesantes y fascinantes. De Grecia no sabemos tanto, pero de Roma sí que sabemos un poco más. Y casi me atrevo a decir que, bueno, no es que podamos reconstruir cómo funciona el libro contenido en Roma al 100%, pero sí en un 70%, que es mucho reconstruir para libros que incluso han desaparecido. No solo materialmente, sino que del libro contenido tampoco tenemos mucho, tenemos referencias únicamente. Este tema es un tema mucho más teórico, naturalmente, es un tema que nos pilla hoy lejos, no porque no sea interesante, insisto, porque es fascinante, pero no estamos aquí, ¿no? Nosotros nos vamos al libro, continente o material. Es ahí donde nos quedamos y es ahí donde vamos a efectuar, ¿no?, nuestra... Para hablar de, siguiendo el esquema, además este es un PDF que se va a quedar aquí, está a disposición de ustedes. Siguiendo nuestro esquema, nosotros empezamos a hablar del libro Continente hablando de los soportes, ¿no? Esto es lo primero, porque sin soporte no hay nada que hacer. Y dentro de los soportes que tiene el libro Continente de Grecia y de Roma hasta el siglo II, el soporte más importante, el fundamental, el que define el libro realmente, y es así, va a ser el papiro, ¿no? El papiro, que es un material del cual voy a hablar después, pero antes de entrar en la planta, ¿no?, y hablar de la belleza que puede tener el papiro, vamos a definir la ciencia que estudia estos textos o este tipo de libros. Esa ciencia es la papirología. La papirología es un elemento de controversia permanente. No hay un foro en el que salga la mención de la papirología y la gente no discuta, porque es un deporte muy apreciado, esto de discutir por los papiros. Claro, ¿qué estudia la papirología? Los papiros, ya, pero es que eso es como no decir nada, ¿no? En realidad, la papirología se va a centrar, ¿no?, como ciencia que estudia se va a centrar en el mundo grecorromano, ¿no? Y esto tiene pros y tiene contras. Al centrarse la papirología en el mundo grecorromano, va a excluir a otros papiros, a otros soportes del libro en papiro. Es decir, nos dejamos fuera a los egipcios, nos dejamos a los coptos, a los persas y a los árabes que escriben en papiro. No porque no escriban cosas interesantes, sino porque al hablar de papirología en la definición más ortodoxa, más pura o más purista, ya no sé si es pura o purista, nosotros nos vamos a quedar en el mundo greco-romano. Hablamos del papiro greco-romano, que es el tema, es el soporte, como les decía antes, básico del libro en la antigüedad. Y curiosamente, como estamos en el mundo de Grecia y Roma hasta el siglo II, tenemos que hablar de otros soportes, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de textos que han sido escritos en ostracas, en tabletas, en pergaminos. Y eso sí, se queda fuera, ¿no?, todos los textos que tienen como soporte la piedra y el metal, que eso se divide y se va a la arqueología, a la rama de epigrafía. Con lo cual, somos pocos y mal avenidos, ya lo van viendo, porque hay una división
tan concreta que por eso les he dicho que el deporte nacional es empezar a discutir sobre los papiros. No vamos a hacerlo porque nos llevamos bien, pero piensen que sí que es un tema que está siempre en controversia, siempre en disputa y que no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Lo que sí que es cierto es que en nuestra clase, puesto que estamos hablando de los principales soportes documentales, vamos a dejarnos fuera la epigrafía, soporte pétreo y soporte metálico. Voy a hacer una referencia a ella porque si no, no quedaría completa, ¿no? Pero eso sí que lo vamos a dejar fuera. Sin embargo, sí que vamos a mencionar el resto de soportes, la ostraca, la tableta y los pergaminos. ¿Vale? ¿Sí? Fenomenal. Pues entonces nos vamos al delta del Nilo, ¿sí? Porque aquí viajar es fácil y barato. ¿Sí? Es viajar fácil y barato si la flota se mueve. Ya se ha movido, ¿eh? Ya se ha movido. Y vamos a hablar del papiro. El papiro naturalmente es una planta. Es una planta que se llama Cyperus papyrus y decía que nos vamos al delta del Nilo porque en la antigüedad va a ser ahí, en el delta del Nilo, donde estén las mayores y mejores plantaciones de papiro, hasta tal punto que durante siglos incluso el imperio egipcio ejerció un monopolio en la venta y difusión del papiro, poniendo los precios que les parecía conveniente, que no siempre eran bajos, claro. El papiro es una planta que requiere mucho agua. Es una planta, por eso es el delta del Nilo, donde se van a hacer las plantaciones de papiro. Es una planta fibrosa, con un tallo alto, y del tallo es de lo que yo quiero hablar. Aunque en la foto se ve muy bonita la parte superior, porque claro, no me puedo resistir yo a poner la parte superior, que es muy bonita. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es lo que queda en la otra fotografía, en la que tienen ustedes a la izquierda, a la derecha, perdón, a su derecha, que es el tallo del papiro. Lo que a nosotros nos interesa en el soporte documental es el tallo del papiro. Y además es que esto es así. El tallo del papiro va a marcar nuestro soporte, va a marcar el tamaño de los libros, va a marcar la forma de lo que es el libro en la antigüedad. Y va a ser del tallo y solamente el tallo. Hasta tal punto les puedo decir que cuando hay mala cosecha, porque hay sequías, porque no se han inundado bien los terrenos, por lo que sea, y el tallo es corto, porque no han crecido las plantas bien, en condiciones, el tallo es corto, bueno, pues ese año los libros salen más pequeños, es decir, el tamaño de los pliegos, ahora veremos cómo se llaman, es más pequeño. Esa es que fuerza, ¿no?, el tamaño de los libros. El papiro, por lo tanto, del tallo además no aprovechamos todo, Del tallo tenemos que cortar unos centímetros por abajo porque es demasiado duro, y tenemos que cortar unos centímetros por arriba porque tampoco nos vale, es demasiado blando, ¿no? Entonces nos quedamos con la longitud central, ¿no?, del tallo, nada más, que va a ir desde los 20, 25 centímetros a los 40 y no hay más, ¿no? Ya no... Hay papiros de 7 metros, hombre, como los bambús, pero no se pueden usar, ¿no? Lo que nosotros estamos usando siempre es una medida, ya les digo, entre los 20, 25 centímetros a los 40. Y además, dependiendo de los años, si se ha dado mal la cosecha, si le ha entrado un hongo, en fin, es que pasan mil cosas porque son plantas. Y hay años que no hay papiro, con lo cual los precios se disparan. En fin, es un negocio, y es un negocio además muy vulnerable porque está en relación con esta planta que vista así pues parece humilde, pero es que es la historia de la civilización lo que va en el tallo de la planta. Esa es la realidad. Es muy interesante. El cuidado también que tenían, el monopolio que ejercían sobre las plantas, sí, muy, muy interesante. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este tallo? Uy, que se me va aquí. Vale. En la siguiente imagen vamos a ver cómo se trabaja el papiro. Y para ver cómo se trabaja el papiro, pues he escogido a una fuente clásica. Plinio, en su Historia Natural, Plinio el Viejo, me estoy refiriendo, en su Historia Natural va a describir cómo son los trabajos del papiro, cómo lo hacen. Él describe cómo trabajan el papiro en Egipto. Claro, él es un almirante romano, entonces, bueno, estamos hablando de ese Egipto ya romano, provincia romana.
La descripción de Plinio es una descripción hecha por un almirante, quiero decir que él no es un artesano del papiro. Puede haber algún error en su descripción, pero hasta hoy es una descripción vívida, es una descripción muy buena. Además, es una descripción muy útil para nosotros, para ver realmente cómo era ese trabajo, cómo se hacía, qué es lo que hacían. El mismo Plinio nos dice que en la manera de trabajar el papiro que él vio en el siglo I era la manera de los antiguos faraones, o sea que el trabajo del papiro tiene una carga artesanal que ha cambiado muy poco, que ha diferido muy poco a lo largo de los años. La fórmula egipcia funcionó y si funcionó, pues se perpetuó. Entonces, lo que va a ver Plinio realmente sí, lo ve en Roma, pero y los nombres van a ser romanos, pero debemos pensar que este es el trabajo del papiro general, incluso en aquellos libros que se quedan fuera de la papirología, ¿no? Eso es así. Bien, lo primero que nosotros hemos de hacer con nuestro tallo es reducirlo a hilos. Eso es laminado. Nosotros vamos a laminar el tallo para reducirlo lo más posible, porque claro, el tallo tiene una sección circular, esto no nos vale para nada. Nosotros tenemos que acabar haciendo algo que sea plano. Y para hacerlo plano tenemos que laminarlo. Por supuesto, esto se llama filiré, porque claro, es un nombre que le da Plinio. Pero como se lo da Plinio, está en la historia natural y este libro se ha copiado tantas veces, este es el nombre que se queda. Decir los hilos de papiro no está mal, pero queda mucho más fino y elegante y llamarlos filirae, que es como los llama Plinio. Una vez que nosotros reducimos a láminas muy pequeñas, esto no es suficiente. Es que el papiro en realidad se va a poner sobre una mesa, porque es que es así como nosotros, como lo dice Plinio, como hay que trabajarlo artesanalmente, lo hemos reducido a hilos y entonces lo ponemos, o a capas muy finas, lo ponemos sobre la mesa. Y ponemos una línea que vaya perpendicular y una línea que va en horizontal, vertical, horizontal. ¿Vale? Entonces construimos un entramado. Con eso, al construir el entramado, lo que estamos haciendo es una capa. Esa capa, podemos llamarla capa, claro que sí, es un nombre perfecto, pero Plinio la llamó essédulae. Y como la llamó essédula, pues nosotros también, porque estamos en el mundo antiguo y vamos a respetar los nombres pues de la antigüedad clásica. Bien, esto no es suficiente. Como ven aquí, nada es suficiente. Hay que hacer cada vez más cosas. Nosotros hemos puesto nuestros hilos verticales, nuestros hilos horizontales y hemos conseguido una capa. Pero esa capa es una capa que está rugosa, que es irregular, porque claro, hay tallos que tienen una rugosidad, una cierta curvatura, unos son un poquito más gordos que otros. Esos filirae, pues claro, son artesanales y no siempre el artesano tiene buena mano, a veces la tiene regular. Es decir, que queda una materia que ya es plana, pero que no está bien, no es adecuada para poder recibir escritura. Entonces tenemos que literalmente aplastarla con presión. Ese aplastamiento con presión, pues claro, no se llama aplastamiento porque eso sí que es ordinario, se llama bataneo. Entonces lo que nosotros vamos a aplicar es un bataneo sobre esas cédulas, es decir, sobre esas capas, que a su vez están compuestas de filamentos. Eso es. Ese bataneo es fundamental, porque ese bataneo nos va a hacer tener un grosor sobre el que escribir adecuado, un grosor adecuado donde hemos perdido esas irregularidades que había, eso que aquí era más grueso, aquí era más fino, esto no está bien, esto, bueno, con el bataneo lo que hacemos es presionar y homogeneizar la superficie. Sin embargo, esa superficie que ya está homogénea, porque para eso la hemos aplastado, esa superficie homogénea pues tampoco es suficiente. Para poder escribir en ella hay que dar un paso más. Y es que al ser un filamento vegetal, a veces le quedan como pequeñas roturas. Por favor, esto no es muy técnico, pero me van a entender muy bien, como pequeños pelillos. Le quedan incluso después del bataneo. Eso quiere decir que para poder recibir la tinta, para poder escribir en un papiro, nosotros hemos de pulirlo. Hay que pulimentarlo. ¿Cómo lo pulimentamos?
Pues en el mundo egipcio, y lo que nos cuenta Plinio, es que se hacía de dos maneras. Ahora lo hacían con arenas, o lo hacían también con piedras tipo corindón, que es con lo que se pule la escultura. Es para conseguir una superficie, en este caso suave. Homogénea ya la teníamos con el batanero, pero necesitamos una cierta suavidad para poder escribir. Es que si no, no podemos escribir. O sea, como ven, el proceso yo lo estoy resumiendo así en 2 patadas. Esto se hace fácil y ya está. Pero fácil no es. Es un proceso, lo hacen muy bien porque llevan miles de años haciéndolo, pero hay que hacerlo. Es un proceso necesario. Bien, una vez que ya lo tenemos todo, que nos ha quedado pulimentado, que nos ha quedado liso y con una textura adecuada, eso ya van a ser unos pliegos. Realmente es que es eso, son unos pliegos de papiro, que el nombre técnico en el mundo greco-romano es el nombre en latín, es decir, plágula. La plágule es un pliego, ¿no? Es un pliego de papiro. ¿Cómo va a ser ese pliego de papiro? Volvemos otra vez a pensar en el tamaño de nuestro tallo, que ya el pobre tallo no parece un tallo, pero bueno, pensamos en el tamaño del tallo. Claro, si el tamaño del tallo es así, si tiene 20 centímetros, ¿qué tiene 20 centímetros? Tiene más, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a poder hacer en el papiro es empalmar o ir uniendo distintas plágulas. Sí, eso lo podemos hacer, pero siempre serán así. ¿Me explico? Que lo podemos hacer así. De tal manera, por eso les decía que el tamaño del tallo que nosotros vamos a trabajar va a determinar la altura que tenga nuestro libro final, que además no es un formato códice, es un formato rollo, pero bueno, ya hablaremos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nosotros, hoy ya se me ha dado desordenado, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a unir una plágula a otra, porque, como he dicho, el libro que nosotros vamos a tener es un libro que tiene este formato. Claro, si el documento es pequeño, pues con este formato vamos muy bien. ¿Y si el documento es grande? ¿Y si lo que estamos copiando aquí es la Ilíada? Claro, con una plágula no tenemos ni para empezar. Necesitamos ir uniéndolas. Eso es así. Necesitamos unirlas. Entonces, esa unión entre plágulas, entre pliegos, la palabra sería pliego, ¿no? Esa unión entre pliegos se hace de una manera básica, se hace con una pasta en la que se está mezclando elementos como el agua, la harina y el vinagre. Como ven, no son enormemente difíciles de obtener. Es verdad que hay que dar el porcentaje adecuado. Pero una vez que tienes esa pasta, que esta pasta es muy parecida, estoy segura que ustedes la conocen, el engrudo, o sea, es una pasta, pues es que es así, lo que pasa es que tiene vinagre, tiene ese compuesto. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es, por utilizar una palabra así común, pegar la flauta. Eso es lo que se hace. La estamos pegando. Las estamos pegando y vamos a poder conseguir papiros de una cierta longitud. Una cierta longitud es mucha longitud. Es decir, los papiros pueden alargarse enormemente. No crecen hacia arriba, pero sí crecen al ancho. Crecen y crecen y crecen. Y efectivamente, del mundo romano, del mundo griego, no tenemos restos materiales en los que yo les puedo decir, no, pues es que tal papiro mide 15 metros. Pero les puedo decir que el papiro Harris, que es egipcio, mide 30 metros. Para que vean ustedes qué pedazo de libro. A ver quién se lo lee, claro. Claro. En ese sentido, hombre, es una excepción, naturalmente no suelen tener 30 metros, pero imagínense que realmente una vez que están las plágulas, tú puedes irlas poniendo unas al lado de otra. Y ya está. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues muy fácil de ver. Pues claro, si yo hago esto y pongo una plágula a otra, por detrás, la parte de atrás, yo no puedo escribir. En el papiro solo se puede escribir por una cara. Solo se puede escribir por una cara. Nosotros, que ya somos gente técnica, no decimos cara. Lo vamos a llamar la parte por la que nosotros escribimos, lo llamamos recto, y la parte por la que no se escribe, que es más gruesa, es más grosera, y donde además suelen estar peor montadas, por decirlo así, las plágulas, se llama verso. Así que los papiros se escriben por el recto y no por el verso.
Estas palabras son palabras que han quedado en la historia del libro para siempre. Pero claro, es que el origen lo tienen en el papiro. Y no solamente es por esto, no solo es porque hagan mal las uniones de las cláusulas, no, son grandes artesanos, es porque el formato rollo del libro hace que el libro se quede cerrado así, de tal manera que nosotros lo que protegemos es la parte más pigmentada, que recibe mejor la tinta y que se llama recto. Y lo que queda fuera, que es una parte más grosera, que además no protegemos, eso es el verso. Y eso es así. Y cuando lleguemos al códice y a los pergaminos, se sigue llamando igual. Y es el nombre técnico que tienen los libros. Lo que pasa que al principio eran de papel. Esa es la cosa que nosotros hemos de saber. Sabemos que había libros muy grandes en Grecia y en Roma. Conocemos mucho mejor Roma que Grecia, también se lo he dicho por las noticias documentales. Sabemos que incluso había quejas, ¿no? Porque los libros eran tan grandes que eran difícilmente legibles. Claro, al ser tan grandes, pues no eran cómodos, ¿no? En el manejo. O sea, que eran grandes, eran grandes porque cuando alguien se queja de algo es porque realmente tenían, bueno, pues una longitud que no les parecía adecuada. Si no, no se hubieran quejado. Bien, ya tenemos. ¿Qué es esto? Ay, pues nos está saliendo una ventana aquí que nos deja 5 minutos. Ay, que me da algo a mí. No, vamos a hacer. Ay, mira, te lo voy a decir. Ha salido una ventanita diciendo que en 5 minutos la alimentación se acaba, algo así era, ¿no? Ah, que ahí no ha salido, me ha salido solo a mí. Pues me ha dado una alerta de 5 minutos. Bueno, seguimos. Esperemos que haya sido una falsa alarma, una broma pesada. Bueno, yo ahora tengo que buscar nuestra fecha. A ver, ¿por dónde estoy? Ah, ya está. Ya la he encontrado. Muy bien. Que ustedes lo ven un poquito más grande. Bien, bastante más grande. El resultado final del papiro, una vez que nosotros hemos hecho bien nuestras labores, va a ser como el de la imagen que tienen en la parte superior. En la parte superior es un papiro, es verdad que esta foto tiene trampa, tampoco voy a ser sincera con ustedes, que es un papiro moderno. Es un papiro moderno que está hecho con la técnica reproduciendo las técnicas antiguas y como a lo mejor nosotros somos un poquito más torpes, pues claro, no estamos habituados, pues las capas no han quedado muy bien, el entramado no ha quedado muy regular. Los papiros antiguos, estoy segura, no, segurísimo, tenían un entramado muchísimo mejor, tenían una red reticular que era estupenda. Y estos, en cambio, bueno, de esta reconstrucción que hemos hecho, pues ha quedado un poquito regular, tampoco vamos a ser negativos, ha quedado un poquito regular. Y lo que están viendo en la parte inferior es uno de los primeros y casi únicos ejemplos que nosotros tenemos del mundo romano. Porque claro, esto produce vértigo cuando hablamos de ello, pero deben de pensar que todos los libros, o casi todos los libros continente griegos se han perdido. Y que incluso gran parte de los libros romanos continente también se han perdido. Tenemos muy poca cosa, tenemos muy poquita cosa. Los papiros que nos han llegado son los egipcios, que los ponen en las tumbas y tienen esas condiciones de humedad y temperatura estable durante 2000 años. Y mira qué bien, por los egipcios, pero fíjate por dónde queda fuera de nuestro campo. Así que tenemos que movernos con muy poca cosa, con muy poca cosa. Por eso, cuando de repente hallamos un papiro que lo podemos desplegar, que lo podemos leer y que, en fin, que podemos manejarlo, pues es que eso se celebra con una fiesta a lo grande, porque es que es para celebrar, es una fiesta a lo grande. Lo que están viendo ustedes, bueno, al final del PDF hay una referencia de todas las fotografías, dónde están, etcétera, una referencia exhaustiva, ¿no? Pero lo que están viendo básicamente es un libro de una calidad además regular, ¿no? Porque tampoco hay que ser sinceros, es una calidad regular que cuenta, es casi como un libro para niños o para jóvenes
te cuenta los trabajos de Hércules. Claro, tú dices, bueno, no me lo puedo creer, resulta que no llega a la guerra de las Galias y llega a esto. Así es la vida. Es que la arqueología te da estas sorpresas. Lo que en principio parece que tiene que llegar, no te llega. Y te llega el contenido sí, ¿verdad? Me estoy refiriendo al continente. Siempre me estoy refiriendo al continente. Pero es interesantísimo, es interesantísimo. Porque además este libro, aunque su factura no es muy buena, los dibujos son más bien regulares, etcétera, pero es romano de verdad, es romano de verdad y además está contando eso, la historia de Hércules, ¿no? Que es una historia que ha animado a adolescentes, niños y mayores desde siempre, ¿no? Pues es que aquí lo estamos viendo. También es un buen ejemplo para hablar de las calidades del papiro. No todos los papiros son iguales, no todos los soportes valían lo mismo. Los había de gran calidad, los había menores y este es de los medianos. Ni bueno, ni malo, malo. Estamos ahí en el medio. ¿Por qué no se han conservado? ¿Por qué tenemos tan pocos ejemplos? ¿Por qué les estoy mostrando yo aquí la historia de Hércules como si fuera, no sé, una aparición? Bueno, pues es porque el papiro es un material muy vulnerable y además ellos lo sabían, ¿no? Perdonen, se ha ido la pantalla. Entonces, para moverlo, ¿no muevo aquí? No. No, pero para pasarla, para pasar. Se ha quedado negra. O sea que no era una broma, era la realidad. No pasa nada. Yo sigo contando cosas, mientras que pues a verla, porque lo que les tengo que contar, pues ahora se queda en azul. Es muy bonito. Porque además me queda bien. Vale. Ay, sí, ahora sí, qué bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, les decía que el material papiro es un material orgánico, todos los materiales orgánicos son vulnerables, pero es especialmente vulnerable, porque además es un material que es atacado por los hongos, por insectos, en fin, que le gusta mucho a todos. Los xilófagos también se comen el papiro. Es un material realmente muy vulnerable. Tanto es así que sabemos, por ejemplo, que en la Biblioteca de Alejandría había un mandato, ya estoy hablando de época romana, no de la Biblioteca de Alejandría en el momento de los Ptolomeos, sino ya en época romana, había un mandato para que se revisaran los papiros que tenían 150 años para volver a copiarlos, porque ellos eran conscientes que no soportaban, que más allá de 150, 200 años no podía un libro en papiro sobrevivir. Entonces tenían un enorme trabajo porque había que volver a copiar los libros antiguos. Bueno, pues no tenemos nada de la Biblioteca de Alejandría, pero tenemos esos documentos, vamos a creerles, ¿no? Que realmente era así. Además es así, el papiro es un material muy vulnerable y como es muy vulnerable, pues se destruye, se destruye. La pena es que casi todo el libro continente genial de los griegos y los romanos estaba escrito así, estaba escrito en papiro. O sea que, claro, no tenemos continente, no tenemos continente. Vamos a, bueno, ya me he quejado un poco de no tener continentes, no, nada. Vamos a pasar a otros soportes. Hemos hablado del papiro, que es el principal y lo sigue siendo, y ahora vamos a ver, muy bien, vamos a ver, bueno, muy bien. Los soportes inorgánicos. Hemos hablado al principio que había soportes orgánicos y luego el papiro y otros soportes. Hemos hablado de ostracas, hemos hablado de pergaminos, ¿verdad? Bueno, lo que están viendo, y de tabletas. Lo que están viendo ustedes es una ostraca y una tableta. La ostraca es la que queda a la izquierda, la tableta la que queda a la derecha. La ostraca es uno de los materiales más empleados por la humanidad. En realidad, la ostraca son trozos de cerámica rota, o bien pizarras, también pueden ser pizarras, donde se escribe. Lo que ocurre es que la ostraca tiene una función que es una función de aprendizaje. Los niños, cuando aprenden a escribir o cuando no es un mensaje demasiado importante o
se escribe en una ostraca. Porque, claro, estamos hablando de un material con unas dimensiones pequeñitas, que no es un material lujoso, ni mucho menos. Uno no puede escribir en una ostraca la Eneida. Eso es imposible. En la ostraca escribes, pues, mi mamá me mima. Eso es lo que escribes en la ostraca. ¿Qué ocurre? Que con esta ironía que tiene la historia, las ostracas, al ser materiales inorgánicos, nos han llegado. Nos ha llegado la pizarra, nos ha llegado la cerámica, no nos ha llegado el papiro. Pues esto es así. Las ostracas se usaron muchísimo y además las usan todas las civilizaciones. Y por supuesto lo usaron los griegos y lo usaron los romanos. Y eso que saben ustedes, pues es una ostraca romana. Y al lado, no, perdón, es una ostraca griega. Y al lado tienen una tableta. La tableta es un soporte de barro. Las tabletas, que además el nombre que le damos nosotros a las tabletas es viejo como Mesopotamia, porque es exactamente el soporte del libro mesopotámico. Y entonces las hemos llamado tabletas o tablillas, y el nombre de tableta moderno viene de ahí. Estamos hablando de una estructura, ¿no?, que se hace con barro, que puede tener este tamaño, pero en general son más pequeñas. Y claro, para escribir en una tableta de barro o en una ostraca, no puedes usar ni un calamo ni puedes usar un pincel. Tendrás que usar un objeto punzante porque si no, no te sale nada. La tableta de barro no quiero que la piensen solo para Mesopotamia. No es así. También hay documentación griega, ¿no?, y documentación romana en tableta de barro. Cuando no hay otro soporte, van a usar tableta de barro. El problema de la tableta de barro greco-romana es que no se cocía, era barro, era una tableta que se hacía de barro y se secaba, se escribía y si se quería conservar se secaba al sol. Y eso, claro, al cabo de 15 años es polvo, se desmenuzó completamente. Lo que nos ha llegado en tableta greco-romano es accidental, se ha cocido de manera accidental. Un incendio catastrófico o algo así ha hecho que se cueza mal, pero se cuece. Y gracias a esos accidentes nosotros tenemos las tabletas. O sea que al final resulta que es una casualidad, ¿no? Es una casualidad que nos haya llegado. Pero sí, sí que nos han llegado, con lo cual de manera irrefutable podemos decir que la tableta de barro es también un soporte greco-romano. No el más habitual, pero sí que lo es. Y que hay que escribir en él con un objeto punzante. Por supuesto, esto lo voy a aclarar, es una bobada y va a tardar un minuto. El que el soporte sea tableta de barro no quiere decir que la escritura que haya en esa tableta sea cuneiforme. La escritura cuneiforme se hace con un cuneus y lo hacen los mesopotámicos. Y eso queda fuera de nuestro campo. Los griegos y los romanos, cuando escriben en el barro, escriben con un punzón, que es otra cosa, y no tiene esa forma triangular y por lo tanto no escriben cuneiforme. ¿Cómo van a escribir cuneiforme? No, por Dios, si no saben, escriben con el punzón en su alfabeto. Bien, seguimos con nuestros soportes, haciendo este rápido recorrido a los soportes. Y vamos a otro soporte orgánico que va a ser muy importante y que luego además a lo largo de la historia va a ser el que tenga más éxito y el que gane la partida al papiro, ¿no?, en la época antigua. Estoy hablando del pergamino. El pergamino es un material estupendo y como todos los materiales tienen pros y contras. El pergamino recibe tradicionalmente el nombre por la biblioteca de la ciudad de Pérgamo. La biblioteca de la ciudad de Pérgamo, que fue una biblioteca del periodo helenístico griego maravillosa y que tuvo la mala suerte de estar haciendo competencia, por decirlo así, a Alejandría. Pero realmente la biblioteca de Pérgamo era fantástica. La biblioteca de Pérgamo tiene un problema, bueno, o eso es lo que atribuye la leyenda, porque esto no está muy documentado con el material. Las bibliotecas en la antigüedad, tanto las griegas como las romanas, tienen que copiar libros, eso ya lo saben ustedes, no solo libros nuevos, sino los libros viejos que se los están comiendo los ratones, tienen que volverlos a copiar. Entonces necesitan una enorme, demandan muchísima cantidad de papiro. En las épocas de mala cosecha del papiro, no se vende el papiro. El papiro no solo es que tenga precios astronómicos, es que no sale a la venta, es que no se vende.
Bueno, pues parece ser que en algunas de estas épocas en Pérgamo decidieron utilizar un material que además era un material muy conocido porque lo utilizaban todos los pueblos nómadas que iban desde Arabia Saudí hasta el Líbano, ¿eh? Que son las pieles, son las pieles. Entonces decidieron utilizar pieles que ya no es que inventaran en Pérgamo la piel, claro que no, pero sí que la usaron. Y la usaron además en formato rollo, cosiendo con costuras una piel a la otra. Cuando se soluciona el problema del papiro y vuelven las buenas cosechas, se acabó el pergamino. El Pérgamo continúa con el papiro, que es el material de base, por decirlo así, del mundo antiguo. Pero el nombre ya quedó, y entonces nosotros hablamos del pergamino y nos referimos siempre a Pérgamo. Pérgamo tuvo mala suerte porque, aunque tenía unos fondos espléndidos, esto que también es una maqueta de Pérgamo y en la parte de abajo es la fachada de la biblioteca, pero ya de la romana, no de la griega, de la biblioteca romana. Decía que Pérgamo tuvo mala suerte porque tenía unos fondos magníficos, pero cuando se quemó la biblioteca de Alejandría la primera vez, con aquellas guerras de Marco Antonio y Cleopatra, y Augusto, pues Augusto vació realmente Pérgamo y lo mandó a Alejandría para restituir los fondos perdidos de Alejandría, con lo cual Pérgamo pasó de ser la segunda biblioteca del mundo a ser una biblioteca más, pero una biblioteca impresionante. Es un tema además fascinante. El pergamino, volviendo al material, tiene un grave problema, y es que el pergamino es también carísimo, y además tiene un proceso para poderlo usar muy lento y muy costoso. No todas las pieles valen, eso es un error. Y no valen además igual las pieles de animales jóvenes que de animales viejos. Animales que han sufrido heridas, que tienen cicatrices. Es que, claro, estamos hablando de la piel. Entonces, claro, el precio de la piel es elevadísimo. Y además tiene un problema añadido. Aunque fuera barato, que no lo es, el problema que tiene la piel en el mundo grecorromano, en el mundo en el que nosotros estamos hablando, no en el siglo V, en el que nosotros estamos hablando, es que el formato de nuestros libros es rollo. Esto lo recuerdas, ¿verdad? Entonces la piel, claro, hay que formar el cédula, que eso está muy bien para el pergamino, pero para la piel no está tan bien. Y luego hacer los pliegos uno detrás de otro y hay que coserlos, que por muy finamente que se cosan sigue siendo una costura, lo que quiere decir que el volumen crece de una manera asombrosa. El pergamino no es adecuado para el formato rollo. El que no es adecuado no quiere decir que no se quiera, digo que no es adecuado, que no es adecuado. Y por eso además se continúa con el papiro, que es el formato, que es el soporte tradicional. Bien, el pergamino es muy conocido porque, claro, el pergamino es el material después, a partir del siglo III y sobre todo en el IV, ya es el material con el cual se escriben los libros, hasta la llegada del papel. Y tenemos muchos siglos por delante, ¿verdad? Y ahora yo lo que quiero hablarles es de los formatos escrituarios que hay en Grecia y en Roma, en este mundo greco-romano. El primero de ellos es la tablilla encerada. La tablilla encerada es lo que tiene todo el mundo en su casa. La tablilla encerada que aparece en este fresco de Pompeya, que es un fresco precioso de la casa del panadero, que lo tiene ella, ella tiene una tablilla encerada, y es que es magnífico. Las tablillas enceradas, como su nombre indica, solían ser de tabla. Es verdad que ha aparecido alguna de madera. Es verdad que han aparecido algunas tablillas finas, elegantes de un regalo que son de alabastro, pero vamos, no, las tablillas son de madera, pues un rectángulo, y encima damos una capa de cera, que la podemos dejar en su color, la cera, la podemos teñir de rojo, la podemos teñir de negro, eso como nos parezca. Y nosotros escribimos en esa tablilla con un estilete, que normalmente son de bronce, los hay de hierro y los había de plata también. Lo que pasa es que la plata es muy blanda y no escribía bien, pero vamos, los había. El estilete tiene una punta afilada por un lado y por otro lado es plano, ¿no? ¿Para qué? Para borrar, porque tú no borras, esto es cera. Las tablillas se reaprovechaban constantemente y cuando la cera se estropeaba, pues se ponía otra cera nueva, otra capa de cera y continuábamos escribiendo. Aquí es donde
se hacían los documentos básicos, porque el papiro es caro, eso se lo recuerdo. Y donde se le decía, te invito a un banquete en una tablilla, por supuesto. O por ejemplo, las listas, los soldados, las órdenes, todo eso se hace en tablillas. Y es que tenemos grafitis de los soldados que dicen, estoy harto de estar con la tablilla encima de la rodilla. Pues si lo dice el soldado, pues es que está harto de estar con la tablilla en la rodilla, porque se apoyaban en la rodilla, están de pie, cogían la tablilla con una mano sujetaban y con la otra con el filete. Y claro, imagínate que tienes que tomar nota de los que tienen o no bien los pertrechos militares y estás harto, ¿no?, de estar con la tablilla escribiendo si Valerio lo lleva o no lo lleva, ¿no? Claro, y es que aunque no nos hayan llegado las tablillas, nos han llegado las imágenes y nos han llegado los testimonios escritos en los grafitis. Así que vamos a creerlos, ¿no?, que escribían con tablilla y que escribían constantemente con la tablilla. Pero es material orgánico, así que es difícil que nos llegue. Es difícil que nos llegue. La tablilla podían ser simples, que eran habituales, o es verdad que también pueden unirse unas con otras. Se hacían unos edificios y se unían con unas cintas de cuero. Pero la tablilla encerada no es un formato para libro. Es un formato para un documento rápido y además un documento que no va a permanecer. Si el general tiene que dar un oficio que tiene que guardarse, que tiene que cumplirse, no lo hace en tablilla, lo hace en papiro. Pero si lo que tú estás haciendo es la lista de la compra, entonces lo haces en tablilla, ¿no? Esa es la diferencia, esa es la diferencia. El otro formato que se ve también aquí en este fresco, que es el que lleva él, es el formato rollo. El formato rollo es el formato del libro antiguo, es el formato al que nosotros nos referimos y es todo lo que hemos comentado con el papiro, incluso las dificultades que tiene con el pergamino, el grosor. Esto que lleva él, la verdad es que es un rollo muy pequeño. En general, los libros en Roma eran, en Grecia, cuando eran grandes, se escribía 2 columnas, pues tenían una dificultad para leerlos. Lo voy a explicar ahora con la siguiente imagen. Bueno, no sé si clarísima, pero esto también es un fresco de Pompeya. Bueno, Pompeya, qué suerte. Hombre, no para ellos, claro. Pero quiero decir, es que es una suerte para nosotros. Esto es una maravilla. Los frescos de Pompeya no hacen más que aportar documentación. Bueno, pues aquí en la parte de su derecha tenemos un documento formato rollo. Formato rollo. Pero ya vemos que es incómodo si es muy grande. Imagínense que tiene 3 metros, que no es nada disparatado para un libro en rollo. Claro, es muy incómodo de leer. Lo que quiere decir que los libros en Grecia y en Roma que tienen una cierta cantidad de papiro, ¿no?, van a llevar ejes. Son ejes de madera donde tú puedes enrollar el papiro. Entonces, los libros básicos, los más cortos, son de un solo eje. Yo cojo mi eje y lo pongo aquí, y ya está, y lo voy leyendo. Pero los libros que son muy grandes son de doble eje. Es decir, desenrollo por un lado y enrollo por otro lado, según voy leyendo, ¿no? Porque es que si no, y encima la lectura recitativa, que se tarda un montón de tiempo en leer, así que no podemos estar ahí con el papiro tanto tiempo, porque además se nos deteriora, eso lo sabían, que si abusaban mucho del papiro se les deterioraba. En este caso, lo que estamos viendo es una tablilla de estas múltiples, es que son muy bonitas las tablillas, que no nos hayan llegado, no quiere decir que sean bonitas. Y luego al otro lado, en la parte de la derecha, vemos el documento en papiro y vemos también los instrumentos que se utilizan para escribir en papiro, que es el soporte y el formato de la antigüedad. Soporte, papiro, formato rollo. Esto es lo que nos hace. Vale. Bien, esto es un recitado típico, bueno, claro, ¿verdad? De Alma Tadema, que reconstruye esos periodos de la antigüedad. Bueno, pues es un recitado y aquí aparece un rollo muy grande, no tiene eje, pero debería tenerlo. Si fuera arqueología pura, tendría eje. Tendría eje porque es más fácil de manejar y se cuida mejor y no se rompe, no se deteriora tanto. Bien, vamos a hablar ahora, ya que hemos hablado, que tenemos nuestro papiro, tenemos todo organizado, vamos a ver cómo escribimos el papiro. Entonces, claro, para escribir lo primero que necesitamos son las cintas.
Esto es de sentido común. En el mundo grecorromano se escribe con dos tintas, la roja y la negra. La roja es una tinta cara, que es solo para señalar lo importante. Y en cambio la tinta negra es la tinta habitual. Se escribe con un cálamo. El cálamo, se lo pongo brevemente y luego vuelvo atrás, si es que voy con la flecha. Esto es el cálamo, ¿vale? Como ven, es que más fácil no puede ser. ¿Había cálamos de bronce? Lo sabía, pero de caña eran iguales y no pasaba nada. Y la tinta negra es la tinta normal. Hay como dos tintas básicas en Roma, que es una negra de combustión vegetal y otra negra de origen orgánico. Esas son las dos tintas básicas. Y esto también lo dice Plin, ¿no? Y lo recogemos de Plin. Y luego la tinta roja que se escribe con el mismo que es el cálamo, pues hay dos tipos de tintas, son carísimas. Una es la rúbrica, que es un compuesto de cinabrio, que es el material que yo les he mostrado antes. El cinabrio es un color, el cinabrio realmente es una mezcla, ¿no? ¿Se puede volver atrás? Ahora, ¿no? De mercurio y sulfuro, ¿no? Fundamentalmente. Y el mimin, que es un óxido de plomo. Son los dos colores rojos con los que escriben. Como son tan caras las rojas, solo para lo importante. Y eso, escribir en rojo, se llama rubricar. Y el que escribe en rojo se llama rubricador, porque es un oficio específico. Y lo tenían los griegos, lo tenían los romanos, lo tenían los monjes medievales. Y todavía nosotros, cuando firmamos algo, lo rubricamos. O sea, que es un oficio muy, muy antiguo y además que trabaja con materiales, ¿sabes? Con materiales. Bueno, pues nosotros con nuestro cálamo, nuestra tinta y nuestro cinabrio, porque también vamos a pintar en rojo, entonces ya podríamos enfrentarnos a los papiros, ¿no? Y podríamos desarrollar, ¿no? Y podríamos desarrollar un libro. Bueno, y con esto, ya veo que es casi la hora, quisiera dedicar estos 5 minutos finales, si tú me lo permites, a si tienen alguna pregunta o si hay algún tema, ¿no? que quieran, no sé, que se ahonde. El PDF tiene más cosas, o sea, les prometo que regalo, porque tiene más cosas, pero bueno, ya lo ven ustedes, un poco sobre las escrituras, pero ya no es los formatos. Nos vamos atrás. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o no sé, alguna sugerencia? Vamos a dejarlo aquí que me lo... Uy, ahí está. Vamos a echar esto así de fondo, ¿no? Para las preguntas. Entonces, no sé, ¿no? Claro, por favor. Una curiosidad, no sé, claro. No hay un soporte que sea el de los Pues mira, no, ya no se usa. De hecho, los huesos de animales, no. Los huesos de animales, sí, no, pero es una pregunta muy buena. No se usa como soporte en Grecia ni en Roma, pero sí que pueden utilizar huesos de animales como estilete. Y los usa, es decir, para las tablillas enceradas. Y hay algún hueso hueco de cálamo. Eso sí que además nos ha llegado, aunque sea material orgánico, nos ha llegado. Pero no como soporte escrituario. No, como soporte que yo sepa, no. En relación con la escritura, sí. Como material de escritura, sí. Como filetes. Los filetes, sí. Pero lo otro no. Más cosas, venga, que estoy en racha. ¿Sí? No, no. Es una sociedad, bueno, depende también del contexto, pero es una sociedad bastante alfabetizada, pero estamos hablando de una alfabetización, depende también, pero en torno a un 50%, que es muchísimo. Por ejemplo, en Atenas, que lo conocemos bien, en Atenas los ciudadanos atenienses están alfabetizados todos. Pero es que los ciudadanos atenienses son el 20% de la población de Atenas. El resto no sabemos, desde luego, no, la gran mayoría no. En Roma, en este gran periodo romano que sería el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, el siglo II, llegó la alfabetización en las ciudades romanas para ciudadanos romanos. Claro, siempre estamos hablando de esta distinción en torno al 70%, pero luego cayó en picado
y no se volvió a recuperar hasta el siglo XIX de nuestra era. O sea que, sí. Claro, luego hay bolsas de población que no tenemos datos. Por ejemplo, los esclavos. Hombre, los esclavos que enseñaban a los niños griegos, claro que sabían escribir. Pero los otros. Hay grandes grupos de población que no estamos seguros. Con todo, debo decir que la alfabetización, cuando cae realmente, es en el siglo IV. Ya en el Imperio Romano, a finales del Imperio Romano, empieza a caer la alfabetización. Después, cuando se fractura definitivamente y la parte de Occidente, ¿no?, recibe las oleadas de los pueblos del norte, ahí la alfabetización se reduce a menos del 3% de la población. O sea, es una involución en lo que es la historia del libro y lo que es la historia de la civilización humana, vamos a llamarlo así, ¿no? Es una involución tremenda. Afortunadamente se siguieron copiando libros y por eso tenemos todavía libros contenidos, si no, nada, no tendríamos nada. Eso. Pero bueno, los grecorromanos estaban más alfabetizados, ¿no? Eso sí que es así. ¿Preguntas? ¿No? Claro, por favor. Hasta hoy. Hasta hoy, ¿verdad, Ruth? Hasta hoy. Se usan hasta hoy. Sí. A ver si soy capaz de ver. No, había visto la. A ver, me voy a la cinta. Mira, las cintas. La tinta negra de combustión vegetal, esta tinta no solo es que se usa hasta hoy prácticamente, es que en la antigüedad estaba explotadísima y hay además diferenciación. Y el mismo Plinio lo cuenta, cuánto vale más. Si es de pozo de vid, por ejemplo, lo que se quema, eso es carísimo. Si es de pino tea, es más barato. O sea, es que tenemos una sistematización de las tintas y se usan hasta hoy. Y muchas de las cosas que tú compras artesanales o que compramos artesanales están hechas con estas tintas. No tienen componentes químicos plásticos, no. Están hechas con estas tintas. Bueno, Ruth puede decirlo mejor que yo, porque ella sabe más. Hasta hoy, sí, hasta hoy, sí. Sí, es un tema apasionante. Bueno, como todo, claro. Sí, la tinta china. Es que tiene, ¿verdad, Ruth? Tiene las 3 Ds. Bueno, bonito y barato. Entonces eso perdura lo que tenga que perdurar. Es que es verdad. No, gracias a vosotros. Muchas gracias por haberme escuchado aquí estoicamente. Gracias. ¿Esto me lo pagaste? Porque no sé cómo te hace. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a ti. Y bueno, además es que como trata pues muchos temas